Comité de Ética de la Asamblea resolverá mañana la situación del legislador Egner Recalde, acusado de pedir diezmos a sus colaboradores. Pese a intervenciones y operativos, la violencia en Guayas no para. En Durán murieron 2 personas y otras 4 resultaron heridas en un ataque a tiros. Ligero incremento de pacientes con COVID-19 preocupa a médicos de Pichincha, quienes consideran que la pandemia aún no está controlada. El retorno a clases presenciales preocupa a padres de alumnos. Por diversos motivos aún no están vacunados. La ministra de Educación dice que podrán cambiarse escuelas en modalidad virtual. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Más noticias en estos momentos. Un diálogo directo con el gobierno solicitan los sindicatos de los trabajadores. Ellos esperan ser atendidos de la misma manera en la que se recibió a la CONAIE. Sostienen estar de acuerdo con que se revise el precio de los combustibles. Además, esperan que el régimen de Lasso cumpla con su ofrecimiento electoral de incrementar el salario básico unificado a $500. Luego de la reunión del gobierno con la CONAIE, los trabajadores dicen que esperan su turno. Desde la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores señalan que quieren también un diálogo directo porque son algunos los temas que ellos quieren exponer. Para tratar la deuda que nos debe el gobierno y los empresarios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tratar nuestro código presentado, que se derogue la ley de los combustibles. Una conversación técnica donde quieren demostrar algunas cosas. Que la gasolina, la extra, por ejemplo, ya no tiene subsidios. Contaron que ahora que se iniciaron las conversaciones tripartitas para definir el monto del incremento salarial para el 2022, ellos solo piden que se cumpla con el ofrecimiento presidencial de que el salario básico será de $500. Tiene que sincerarse ante el país o decirle que le engañó a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano, o hacer la elevación salarial a la que se comprometió en la campaña. Y que si no hay una respuesta a sus pedidos, entonces se habrá un paro de verdad, que lo de la otra vez solo fue una marcha. Y que ellos no son golpistas. No nos prestamos y no nos prestaremos para el golpe. Los gobiernos saben caerse en solitos. Dijeron además estar a la espera de que la Asamblea califique su proyecto de Código del Trabajo, presentado hace un par de semanas, y que pese al ofrecimiento de organizaciones políticas de darle paso de inmediato, todavía no sucede. De 2 a 3 semanas se tomará el gobierno para analizar la propuesta de las organizaciones sociales de reducir el precio de los combustibles. Así lo afirmó esta mañana la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Además, la funcionaria contó que el gobierno busca recompensar sus relaciones con la Asamblea Nacional, al tiempo que confía en que la reforma tributaria sea aprobada. A la hora de analizar el encuentro con la CONAIE, la ministra de Gobierno destaca las 3 coincidencias en condonación de deudas y créditos en relación al respeto de los precios oficiales y al tema de educación intercultural. Sobre lo duro, sobre el valor de los combustibles, el gobierno se comprometió a analizarlo. Después de esa revisión técnica estaremos en condiciones de poder indicar qué es lo que se puede hacer o qué alternativas se tiene para atender la solicitud que ha sido hecha desde la ciudadanía en diferentes momentos y particularmente a través de las organizaciones sociales. Paralelamente, el régimen es optimista y considera que avanza en la recomposición de sus relaciones con el legislativo, antes escenario de agrias discrepancias. De manera que sea factible llevar adelante la propuesta legislativa y la agenda legislativa del Gobierno Nacional de común acuerdo con la Asamblea Nacional y superar la fase de los enfrentamientos iniciales. En relación a la reforma tributaria, aunque indica que el Ministerio de la Ley es una opción legítima para que el proyecto entre en vigencia, cuenta que no es esa la vía preferida. En este momento, el ambiente que existe dentro de los bloques legislativos y de la Asamblea Nacional apunta más bien hacia lograr los consensos indispensables para que la votación del proyecto se produzca en el seno de la Asamblea Nacional mediante el acuerdo con esas fuerzas legislativas. En todo caso, califica de positivos los resultados políticos de esta semana, aun cuando en la práctica
nada esté resuelto todavía. El gobierno nacional se juega la estabilidad política. La decisión que tome en relación al precio de los combustibles marcará un periodo de paz para su gobierno o también la posibilidad de que se retomen las movilizaciones en su contra. Francisco Garcés nos presenta un análisis al respecto con los expertos. El gobierno tiene pocos días para decidir si es posible reducir o no el precio de los combustibles. La decisión que tome como respuesta a la presión de la CONAIE y otras organizaciones indígenas y sociales guiará el futuro inmediato del régimen. Desde el punto de vista económico, el precio de los combustibles puede ser negociable, afirma el expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán. Regresemos a cuando se congeló los precios de los combustibles y el impacto va a ser menor. Pero para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el precio no es lo fundamental, sino el capital político del gobierno. Ni la gobernabilidad ni la democracia tienen precios. En un gobierno que a la primera presión cede y recula. Ya vimos las consecuencias de ello en el gobierno pasado. Es la disyuntiva a la que se encuentra sometido el régimen, que o acepta la exigencia de las organizaciones o deberá poner a prueba la fuerza del gobierno resistiendo la arremetida en su contra en las calles, lo que también tendría un impacto económico. Creemos nosotros de que sí puede haber negociación para que haya paz en el país, porque lo que más requiere este rato el país es paz para que haya inversión. Por eso Alarcón ve la salida en que el gobierno presente un plan de transparencia para que la población sepa exactamente el impacto de subsidiar los combustibles y sus beneficiarios. Se trata de que, por ejemplo, sobre la base de los principios económicos, los subsidios cumplan con el rol que les corresponde, es decir, beneficiar a quienes efectivamente lo necesitan. De acuerdo al diálogo sostenido este miércoles en Carondelet, el gobierno deberá informar su decisión en los próximos 15 días. El presidente Guillermo Lasso informó que este miércoles entregó a la Contraloría la documentación que avalaría que no incumple con el artículo que prohíbe a los candidatos tener bienes en paraísos fiscales. Según la información, el mandatario habría inscrito su candidatura sin ser accionista de la empresa con la que se lo vincula. La Contraloría ya inició el caso tras la publicación de los papeles de Pandora, que también mencionan a otros políticos ecuatorianos. Mientras tanto, el Comité de Ética de la Asamblea hará la última gestión mañana dentro del proceso en contra del legislador Egner Recalde, acusado de pedir diezmos a sus colaboradores. Tras presentar las pruebas en el caso, emitirá un informe del que dependerá si el asambleísta es o no destituido. Francisco Garcés nos muestra más detalles de este proceso. Este viernes es un día clave en el caso que se sigue contra el asambleísta Egner Recalde, quien fue acusado de pedir diezmos a sus colaboradores. El Comité de Ética evaluará las pruebas en el caso y con ello cerrará el proceso para redactar el informe que será conocido por el Pleno de la Asamblea. El presidente del Comité de Ética tiene 5 días para presentar el borrador del informe. Luego nosotros tenemos 2 días para hacer observaciones y para aprobar o no el informe. La presidenta de la Asamblea tendrá 5 días para ponerlo en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Izquierda Democrática fue la que acusó a Recalde de cobrar por los puestos de sus asesores en el Legislativo. Contra él se presentaron cerca de 20 pruebas entre documentos y grabaciones de audio, además de los testimonios narrando los hechos. Consta también la declaración juramentada presentada por una de las víctimas, que ella fue la que grabó estos audios, que ella participa en los mismos. También tenemos correos electrónicos. Las víctimas van a ratificar el hecho de que fueron exigidos y que fueron entregados al asambleísta Recalde estos dineros por conceptos de diezmos. La acusación, que también llegó a la Fiscalía por una denuncia del asambleísta Dalton Basigalupo, obligó a Recalde a separarse del partido. Y ante el Comité de Ética del Legislativo aseguró que todo es un montaje de su ex bancada para separarle del cargo. Presentaré la prueba madre en la cual voy a desenmascarar y poner al pueblo ecuatoriano que esto es montado por un partido, por los miembros de Izquierda Democrática, los dirigentes de Izquierda Democrática. Una vez cumplido el proceso, el Comité de Ética se pronunciará y emitirá un informe en el que hará su recomendación al Pleno, que pudiera hacer sancionar o no al legislador e incluso destituirlo. Es lo que pasó con la ex vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, quien también fue acusada por la misma infracción y terminó siendo destituida.
Vamos ahora con información de última hora porque se registra un nuevo enfrentamiento a tiros en la cárcel regional de Guayaquil. Según confirmó hace pocos minutos el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad en la red social Twitter, en el suceso resultó herido un agente de seguridad penitenciaria, pero su condición de salud es estable. En las próximas emisiones tendremos más información de esta noticia en desarrollo. 2 personas fueron asesinadas y otras 4 resultaron heridas luego de que un grupo de criminales disparó contra ellas en el Cerro Las Cabras, en Durán. Este sector ha sido ya intervenido en varias ocasiones, pero la disputa entre las bandas criminales lo ha convertido en una zona caliente. José Carlos Alvarado conversó con las autoridades para conocer qué plantean ante este problema. Este violento ataque se produjo durante la madrugada de este jueves en el Cerro Las Cabras, en Durán. Entre 5 a 7 sujetos armados arribaron al sitio, donde estaban 2 hombres a bordo de una tricimoto y dispararon contra ellos. Los mismos criminales se movilizaron metros más adelante, donde estaban 4 hombres dentro de un auto, y también realizaron varios disparos. La policía recolectó 48 indicios de bala, tanto en el lugar donde quedó la tricimoto como el automóvil. Entre las evidencias estarían también proyectiles de fusil. Lo que me indica criminalística es que con 2 tipos de armas, una es de calibre 9 milímetros y el otro es de .223. Una de las víctimas tenía 3 antecedentes por tráfico de drogas. Los 4 heridos fueron trasladados al Hospital Guayaquil y se encuentran estables. En el Cerro Las Cabras se han realizado varias intervenciones policiales, pero las bandas delictivas dedicadas principalmente al microtráfico continúan enfrentándose por el territorio y el negocio de la droga. El alcalde de este cantón, Dalton Narváez, sostiene que la falta de infraestructura para los uniformados permite que se sigan dando más hechos violentos en este lugar. No hay, en las noches no hay, y el evento este delictivo pasó en la madrugada. La policía está en el día y en las noches tiene que retirarse a los cuarteles para que los policías puedan asearse y cambiarse, porque ahí no hay ni siquiera batería sanitaria. Narváez anunció que durante 2022 construirá con fondos municipales la unidad de policía comunitaria, que estará ubicada justamente en el Cerro Las Cabras. Y un joven de 17 años fue asesinado a balazos en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. El crimen, sobre el que aún no hay un pronunciamiento oficial, se registró cuando falta una semana para que finalice el estado de excepción. María Cecilia Largacha nos trae las imágenes. El estado de excepción aún está vigente. Lo ha estado desde el 18 de octubre, pero los crímenes violentos como este no han dejado de ocurrir. La víctima más reciente fue un adolescente, un joven de 17 años identificado como Kenneth Ramos Saltos. Se encontraba comprando comida en el Guasmo, al sur de Guayaquil. El sicario llegó a bordo de una motocicleta y efectuó varios disparos, de los cuales 16 impactaron al adolescente. Obviamente no olvidemos que estas son muertes selectivas, porque a una persona que le intentan robar, asaltar, no lo matan con 16 tiros, ¿no? Sino son ya crímenes selectivos que estas bandas delictivas lo están realizando. La zona donde ocurrió el crimen es de las más disputadas por quienes se dedican a la venta de drogas, lo que, según los expertos, es el detonante real de la violencia. Todavía estamos lejos de lograr el verdadero objetivo, que es la de neutralizar en gran manera al narcotráfico. La presencia de militares debe darse o fortalecerse en las fronteras. Estamos conscientes de lo vulnerable y de lo permeables que son las fronteras por donde ingresa la droga. El Ministerio de Gobierno cita cifras que hablan de resultados durante el estado de excepción. Dicen que solo en Guayas ha habido 43.000 operativos conjuntos entre militares y policías, que han detenido a 797 personas, que han decomisado 3 toneladas de droga y 128 armas de fuego. Pero también están las otras cifras, las que establecen que solo en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, se han registrado más de 40 muertes violentas desde el 18 de octubre. En otras palabras, aún con estado de excepción en la zona 8, matan a alguien todos los días. Aunque el jefe del circuito Guasmo dice que si nos centramos solo en su sector, las estadísticas van mejorando. Hace 2 meses atrás tuvimos 17 muertes violentas en nuestro distrito. El mes pasado tuvimos 12 y lo que va del mes tenemos 3. Uno de esos 3 fue el crimen de anoche, el del adolescente. La policía asegura que está investigando y recabando indicios para dar con los culpables. Es momento ahora de revisar cuál es la situación con la pandemia, porque el Colegio de Médicos de Pichincha confirma un incremento de casos por COVID-19 en Quito. Incluso en algunos hospitales que atienden la emergencia, nuevamente se reportan pacientes internados en las unidades críticas. Carla Delgado nos ha preparado un informe.
El relajamiento de la ciudadanía ya eleva los reportes de casos en los hospitales de Quito que atienden la emergencia sanitaria. Por ejemplo, en el Pablo Arturo Suárez, en el norte de la ciudad, en una semana pasó de tener a 2 pacientes en las unidades críticas a 13. Así lo dieron a conocer los representantes del Colegio de Médicos de Pichincha. Cabe notar que de los 13 pacientes, los 11 pacientes de UCI no son vacunados. Y los 2 que están fuera de los 11, los 2 restantes son aquellos que han recibido tan solo una dosis. Esta situación ya les preocupa. Creen que la pandemia en la capital aún no estaría controlada. En la provincia de Pichincha, en el periodo del 18 de octubre del 2021 al 10 de noviembre hemos tenido un incremento de alrededor de 3.700, 3.800 casos. Consideran que la inmunización en el país se ha ralentizado, sobre todo porque hay un alto porcentaje de personas que se resisten a ser vacunadas. Y prácticamente la curva se ha nivelado, no ha habido un incremento adecuado. Es necesario, como yo había manifestado, hacer una campaña de promoción y educación a la población para indicar la importancia de la vacuna. Y tenemos que trabajar en ese sentido, porque ustedes ven en los medios, los grupos antivacunas tienen mayor difusión que incluso la difusión de las autoridades. El gremio pidió retomar de forma estricta las medidas de bioseguridad y sugirió a las autoridades que el retorno a clase sea analizado tomando en cuenta la particularidad de cada plantel. Cree que desde este fin de semana en los hospitales este incremento será mayor, como consecuencia del último feriado. Según el último reporte, desde que inició la pandemia ya hay más de 520,000 casos. Más noticias. Ecuador podría volver al mercado internacional de capitales. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, anunció que hay la intención de que el gobierno emita bonos soberanos a cambio de recursos para financiar el presupuesto el próximo año. Desde hace 2 años no se ha vuelto a utilizar este mecanismo de deuda externa. El próximo año el Estado necesitará unos 9.000 millones de dólares de deuda para financiar parte del presupuesto. El ministro de Economía y Finanzas confirma que el gobierno del presidente Lasso está interesado en emitir nuevos bonos soberanos a cambio de recursos a partir del 2022. Tiene sentido que el Ecuador gradualmente regrese de manera ordenada al mercado de capitales, pero tiene que hacerlo de forma gradual, predecible y ordenada. No queremos ir para pagar tasas muy altas. Las autoridades saben que no se puede emitir bonos sin medir primero cómo está el riesgo país de Ecuador. Desde que inició noviembre, ese indicador se ha ubicado entre los 1.000 y 800 puntos, es decir, no ha bajado significativamente. Van a ser emisión de bonos un poco caros. De hecho, pues esto va a estar bordeando casi el 10% la tasa de interés. No queda alternativa. Es decir, no es que requieren volver el Ecuador al mercado de capitales. En 2020, Ecuador renegoció la deuda externa por bonos. Ahora son más de 15.000 millones de dólares que serán pagados entre los años 2030 y 2040. Y va a ser una buena alternativa para cubrir el gran déficit presupuestario que tiene el gobierno para el año 2022. El último en endeudarse a través de la emisión de bonos fue el presidente Lenín Moreno a inicios del 2018, con 3.000 millones de dólares. Tragedia en Ibarra. Murió un niño de 7 años y desapareció su hermano de 9 años. Ambos fueron sorprendidos por un aluvión cuando intentaban cruzar una quebrada. Cristian Tinajero tiene los detalles. Los hermanos Juan y Santiago, de 9 y 7 años, fueron arrastrados por el agua del río Los Laureles, ubicado en el sur de Ibarra. Su abuela relata que los menores intentaron atravesar la corriente de agua para llegar a su casa, luego de jugar fútbol la noche del miércoles. Yo se bajar con mi chiquita al entrenamiento y no bajé ese día por lo que iba a llover. Entonces mis chiquitos vueltas se han ido. Las autoridades, quienes en medio de la noche iniciaron las tareas de búsqueda. Tras varias horas, una brigada de comuneros encontró el cuerpo de uno de los menores, 2 kilómetros río abajo. Penosamente se encontró un niño de 7 años con una inmersión incompleta.
La búsqueda del otro menor se reinició la mañana de este jueves. Los bomberos de Ibarra usaron drones para inspeccionar el terreno. Aproximadamente tenemos ya rastreado un aproximado entre 12 a 13 kilómetros. Mientras tanto, Lenin Vázquez, presidente del barrio San Francisco de Chorlaví, menciona que esta tragedia pudo evitarse si las autoridades habrían construido una estructura para entubar la corriente de agua. Ya unos 3 años y medio pidiendo estos cajones conductos que nos han ofrecido, pero en realidad esperan de que haya desgracias para podernos ayudar. Los habitantes del barrio San Francisco de Chorlaví a diario arriesgan sus vidas al atravesar esta quebrada, que es la única vía de acceso hacia sus viviendas. Y fue justamente en este lugar donde 2 hermanos fueron arrastrados por la corriente al intentar regresar a sus casas. Hasta el cierre de este reporte, el pequeño Juan de 9 años no había sido localizado por los rescatistas. La maleta estaba por acá. Un niño de 13 años que vendía productos en la calle murió luego de que un tráiler se volcó en la vía perimetral de Guayaquil. Otro vehículo resultó afectado por este accidente de tránsito. José Carlos Alvarado nos cuenta que el conductor del vehículo pesado ya fue detenido. Fue durante la tarde de este jueves que varios transeúntes reportaron el volcamiento de la carga de un vehículo pesado a la altura del Trinipuerto en la vía perimetral sur de la ciudad. Decenas de personas llegaron al sitio debido a que la carga de este tráiler cayó en medio de la vía. Una menor de 13 años que vendía productos en este sitio murió por este accidente de tránsito. No, la niña estaba haciendo sus ventas, ella es comerciante y ya ve que el tráiler viene haciendo beri. Es que la niña se asusta y del impacto no supo qué hacer. Allegados de la víctima lamentaron el hecho mientras personal de la Comisión de Tránsito y Medicina Legal llegaban para levantar el cuerpo. Otro vehículo resultó afectado por la caída del contenedor, que se había chocado con el parterre de la vía. Ese estrellamiento provocó que la carga que llevaba el contenedor se volque hacia su costado. El conductor del tráiler fue llevado a la Fiscalía para las investigaciones, mientras que el personal de Medicina Legal llevó el cuerpo de la víctima al Laboratorio de Ciencias Forenses. Un empresario que fue secuestrado en la provincia de Orellana recuperó su libertad tras 30 días de cautiverio. Alex Pila nos cuenta que los secuestradores pedían $700,000 para el rescate. Es un abrazo tan anhelado desde hace 30 días. La familia de Fabricio vivió momentos de angustia al conocer sobre su secuestro. Las personas fueron muy específicas, que a ellos no les interesaba mi vida, que ellos querían el dinero, que a ellos les interesaba el dinero y que iban a respetar mi vida. Eso fue lo que siempre mantuvieron. Fabricio es un empresario que el pasado 12 de octubre viajaba junto a su esposa en su vehículo por la Joya de los Hachas en la provincia de Orellana, pero fueron interceptados por un grupo de personas armados. Y se encuentra en buenas condiciones de salud, a pesar de que en el momento del secuestro recibió una herida en la parte posterior de la cabeza y que durante el tiempo del cautiverio le estuvieron dando algún tipo de medicamentos. La policía recibió la alerta y luego de 30 días de cautiverio encontraron a Fabricio custodiado por 2 personas en una zona selvática en la provincia de Sucumbíos. De manera simultánea se realizan también los allanamientos de los ciudadanos que se encontraban en sus domicilios y se logran indicios asociativos como son armas de fuego, teléfonos celulares y vestimentas de tipo militar. Los 4 miembros de la estructura criminal son familiares y pedían por la liberación $700,000. El grupo estaba conformado por 4 varones, 3 de ellos con una relación familiar, el padre y 2 hermanos, más una persona allegada a la familia. De enero a la fecha, la policía a través de la Unidad Antisecuestros y Extorsión ha resuelto 23 de los 24 casos reportados en todo el país. En otros temas, surgen cuestionamientos contra el plan de retorno a clases presenciales de manera obligatoria porque no todos los niños de 5 a 11 años han sido vacunados contra el COVID-19. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha creado 2 instituciones educativas a distancia, 100% virtuales para aquellos que no pueden volver a las aulas. Diego Cuenca nos explica más sobre estas alternativas. El posible retorno a clases presenciales obligatorias preocupa a algunos padres de familia, como a Marixa Ruiz, porque su hijo de 11 años, que por recomendación médica, aún no ha sido vacunado contra el COVID-19.
y no podría asistir a las aulas. Realmente mi hijo sí, no está vacunado por recomendaciones de su pediatra. Pero en el caso de tener un tema de obligatoriedad, bueno, yo ya lo analizaría. Lo mismo ocurre con estudiantes que padecen enfermedades agravantes y no están vacunados. Pero para esos casos, la ministra de Educación señala que han creado 2 instituciones educativas fiscales, a distancia, 100% virtuales. La una será para la costa y otra funcionará para la Sierra y Amazonía. De todas las ciudades podrán postular, dependiendo del régimen escolar, a una de las 2 alternativas, la institución de costa y la institución de Sierra Amazonía. El trámite es gratuito, se realiza a través de la página web o en el distrito. Pero los padres de familia no quieren cambiar a sus hijos de plantel educativo de último momento. Carlos Calderón, miembro de la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación, cuestiona y califica de apresurado el plan de retorno a la presencialidad. Y si la intención o la garantía que necesitan los padres es que los niños estén vacunados, entonces el proceso de vacunación debe venir acompañado de esas fechas. No adelantarnos, no apresurarnos, no generar una obligatoriedad cuando no estemos preparados todavía. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud, en el país se ha logrado vacunar al 76% de niños de 12 a 17 años. Sin embargo, solo el 38% de los menores de 5 a 11 años han sido inmunizados. La fecha del retorno para los estudiantes de 12 a 17 años está prevista para el 6 de diciembre, pero estará condicionada a que en el cantón hayamos superado el 85% de los estudiantes vacunados en las 2 dosis. A pesar de todo, el COE Nacional tiene la última palabra para autorizar si los alumnos vuelven a las aulas de manera obligatoria, y su decisión se conocerá la próxima semana. Y especialistas recomiendan acelerar la inmunización en el país, que aún no logra pasar el umbral del 65%. Según los análisis que ya se hacen en laboratorios locales, la vacuna pierde su efectividad en un periodo de 6 meses. Carla Delgado nos cuenta. Por su trabajo relacionado con el sector de la salud, Luis fue uno de los primeros en recibir la vacuna en contra del COVID-19 en abril. Luego de 7 meses y de hacerse una prueba, comprobó que casi ha perdido todos los anticuerpos que le generó las dosis. Me da miedo ya no tener protección, porque como yo trabajo, me movilizo por todas partes. Entonces, quién sabe que por ahí me pueda contagiar. En los laboratorios de la Cruz Roja se practican pruebas post-vacuna a diario. Sus especialistas indican que a pesar de la protección que proporciona la inoculación, esta va perdiendo fuerza con el tiempo. Por ejemplo, con la vacuna Pfizer se ha visto que bajan a partir de los 3 meses. AstraZeneca ha mantenido su efectividad y la cantidad de anticuerpos en el tiempo, esa se demora un poco más o menos entre 5 y 6 meses. Y las otras vacunas pues todavía están en estudio, pues son de menor prevalencia en el Ecuador. Por lo que, según advierte, en los próximos meses se requeriría de una dosis de refuerzo para todos quienes ya fueron inmunizados. Esta información enciende las alertas entre los expertos, sobre todo considerando que el país aún no alcanza la inmunidad de rebaño, que según lo indicado es del 85%, por lo que hacen un llamado a acelerar la inmunización. Veníamos en una tendencia sumamente positiva en el cual cada semana se lograba un porcentaje de vacunados importante, y durante las últimas 4 semanas el crecimiento ha sido menor al 1% por semana. Eso significa que la vacunación por demanda espontánea ya ha desaparecido y tenemos nosotros que instaurar una política diferente, que es ir a buscar a los vacunandos. Según señalan en el vacunómetro del Ministerio de Salud, actualmente 65% de la población ya recibió ambas dosis, es decir, más de 10.400.000 personas. Y ahora nos despedimos, pero les dejamos con el gol con el que Ecuador venció esta tarde a Venezuela y se mantiene así en zona de clasificación al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Buenas noches.